Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Hemos estado estas últimas semanas enseñando, aprendiendo, reflexionando acerca del mensaje de la primera carta de Pedro a sus destinatarios, ¿no es cierto?, que sabemos que están esparcidos, ¿no es cierto?, elegidos extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, en el Asia Menor. Sabemos el contexto de la carta, que están siendo perseguidos, luego más o menos en el tiempo del incendio ocurrido en Roma, son perseguidos y son dispersos por todo lo que hoy día sería Turquía. Y vamos a estar mirando hoy día cómo Pedro anima a los hermanos a encontrar y a mirar, ¿no es cierto?, cuál es la verdadera identidad del creyente, del cristiano, cuál es nuestra identidad. Es importante este mensaje porque en tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de pandemia, de encierro, de incertidumbre política, social, Pedro también en un entorno de ese estilo, de presión, de persecución en el caso de ellos, también los va a ayudar, ¿no? Uno de los temas en la actualidad que ha resurgido o que se ha puesto en primera línea en medio de la pandemia que nosotros tenemos es la salud mental, ¿no es cierto? La emocionalidad, lo que se llama fatiga pandémica, ¿no es cierto? El encierro, la incertidumbre, nos ha llevado en muchos casos al cansancio y a tener dificultades en muchos aspectos, producto de esto mismo. Hace más de un año estamos en un proceso de distanciamiento social, de distanciamiento en general, no nos hemos podido ver en la iglesia, de incertidumbre, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a sentirnos vulnerables, desorientados, cansados, con grandes dificultades, muchas veces para anticipar lo que pueda pasar, sintiéndonos tremendamente exigidos en muchos aspectos, ¿no?, poniendo a prueba nuestra estabilidad emocional y todos nuestros recursos. Intentar adaptarnos a esta situación entonces implica tomar conciencia de que el sufrimiento está presente en cada uno de nosotros como cristianos, como sociedad, ¿no es cierto? Y en este sentido lograr una empatía con los demás, lograr entender lo que estamos, nos ayuda a sentirnos acompañados, entender el mensaje de Dios, que es una palabra de ánimo, nos ayuda a sentirnos bien, ¿no?, comprendiendo, nos ayuda a estar unidos, ¿no es cierto?, con la intención de hacer algo real para aliviar el sufrimiento que podemos estar pasando. Así que ¿cómo poder enfrentar el desafío de seguir estos tiempos llenos de incertidumbre y de cansancio? Y Pedro nos va a ayudar mucho en eso, ¿no? En algunos versículos muy famosos, muy conocidos, pero tremendamente importantes para el ánimo de los cristianos que eran sus lectores primarios y para nosotros, ¿no? Y que lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, y nos centraremos ahí. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La Escritura nos anima a que nos aferremos a Dios, a que lo busquemos como niños, ¿no es cierto? El mismo Pedro dice, como niños que desean con ansia su leche, la palabra de Dios, ¿no? En estos tiempos el Señor nos ayuda a tener una salud mental, emocional mejor, nos anima, ¿no?, a tener una autoestima saludable, nos motiva a que siempre tengamos presente quiénes somos como cristianos, a pesar de las circunstancias, cuál es nuestra identidad, ¿no? Y en los versos 9 y 10 que acabamos de leer, el apóstol se dirige entonces a los creyentes y les comunica las buenas nuevas, que ellos son el pueblo de Dios y que poseen privilegios tremendos, ¿no? El pueblo de Dios tiene una identidad histórica, tiene una identidad, lo dice el mismo texto, ¿no? Dice, pero ustedes son, dice el verso 9. No hay aquí, si se dan cuenta o nos damos cuenta, el texto no hay una alusión al pueblo de Israel, por ejemplo. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Esta afirmación a los creyentes a los cuales se dirigía la carta, por ende, también es a nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios y eso debiese dar
darnos ánimo, consuelo. La identidad de los cristianos se fundamenta en lo que dice y declara nuestro Señor, opuesto a lo que yo sienta o lo que yo piense. Lo importante es que Él dice que nosotros somos. No importa cuál es el sentimiento que yo tenga en el momento que yo estoy, el Señor dice, pues ustedes son. Es importante esa palabra, ¿no? No importa lo que creas o lo que piensas, Dios es el que dice quiénes somos y nos da una identidad. Luego, si miramos el mismo verso 9, dice, son linaje escogido, ¿no? Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos. Tenemos ciertos privilegios y debiera animarnos en eso, ¿no? A partir del siglo II vino a ser una expresión designada para los cristianos, para todos los cristianos hasta el día de hoy en todo el mundo, ¿no? Linaje escogido, ¿no? En un principio Dios escogió a un pueblo que fue Israel, pero ahora por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos nosotros los escogidos, ¿no? Ese linaje escogido. Tenemos el ADN de Jesucristo, eso es básicamente, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Luego el mismo texto dice real sacerdocio. Cada creyente, así como los que Pedro le está hablando, pero también a nosotros, ¿no? Es un sacerdote en el sentido en que tiene acceso a Dios, puede venir ante su presencia, ¿no? En ese sentido somos sacerdotes. Si uno mira los textos del Antiguo Testamento, incluso hebreos, sabemos que estaban los sacerdotes y sabemos que existía el sumo sacerdote, pero aquí Pedro dice algo interesante, que los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes o el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, no lo eran. Dice que somos sacerdotes o tenemos un sacerdocio real, es decir, que somos sacerdotes de un rey, ¿no es cierto?, real sacerdocio. Así que tenemos la oportunidad nosotros como un real sacerdocio entrar al lugar santísimo, como lo dice la carta, ¿no es cierto?, de los hebreos. Pedro nos está diciendo aquí que como cristianos, como creyentes, somos entonces un sacerdocio real, ¿no? Somos hijos del Rey, ¿no es cierto?, del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Un poco más adelante en la carta leeremos que los ojos del Señor están sobre los justos, ¿no es cierto?, y que Él oye sus oraciones. Esta es una hermosa realidad, y por eso esta palabra, este versículo tan simple, tan fácil de leerlo y de entenderlo, nos debiera animar a poder a poder estar bien, ¿no es cierto?, en tiempos de dificultad, como decíamos al principio, ¿no? Esta es una hermosa realidad para estar bien, para animarnos, para tener una salud mental, una autoestima mejor, por lo que el Señor dice que somos nosotros, ¿verdad? Luego dice que dice nación santa, ¿no? Y aquí hay una implicación ética de pertenencia, no solo en el ámbito individual, porque somos un sacerdocio real, sino que dice que es nación santa, ¿no? Entonces también tiene sentido corporativo y habla de la iglesia, ¿no? Dios lo ha separado a la iglesia, como decía el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 2, ¿no es cierto?, para su previsión, sino que también ahora entonces el Señor espera que nosotros seamos como Él en su conducta, y por eso en ese sentido una nación santa, una nación apartada, ¿no? El ser de y el pertenecer a, es decir, ser de algo y pertenecer a algo, en este caso a una nación, es parte de la identidad de nosotros los cristianos, ¿no? Los creyentes, no solo son parte de una nación, sino que pertenecemos a esa nación. Y en ese sentido, nosotros somos parte y pertenecemos a la nación del pueblo de Dios. Por eso Pablo dice que somos peregrinos y que nuestro domicilio, nuestra residencia, nuestra morada está en los cielos, la morada celestial, ¿no? La iglesia es como una nación santa, entonces, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios, y para eso estamos, ¿no es cierto? De esa manera debemos animarnos, de esa manera podemos estar bien, tener una mejor equilibradamente, emocionalmente sano, tal vez, ¿no? Luego el mismo texto dice que somos pueblo adquirido, o la NBI dice que pertenece a Dios. La identidad de todo cristiano no está fundamentada entonces en lo que hace, por el contrario, a quién pertenece. Nuestra identidad está fundamentada en quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo. Somos un pueblo que ha sido comprado, por lo tanto, pertenece a Dios como posesión propia, ¿no? Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos, le pertenecemos. Así que no solo hay un pueblo nuevo,
en este mundo, ¿no es cierto? No solo aquí él le está diciendo, ¿no es cierto?, que hay un pueblo suyo, nuevo, cuando inicia la iglesia en este mundo, sino que ese pueblo que hoy es la iglesia y que los textos bíblicos nos dicen que es la iglesia, también debemos siempre recordarnos que es suyo. El pueblo es de Él, por lo tanto Él nos cuida, Él nos proteja, Él nos da todas las cosas para poder estar bien mentalmente en estos tiempos difíciles. Así que una pregunta que nos podemos hacer, de acuerdo a lo que nos plantea el verso 9, ¿por qué somos un pueblo adquirido o por qué pertenecemos a Dios? Y el verso lo va a decir, volvamos a leer ese verso 9, dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo que pertenece a Dios, y aquí está la razón que nos debiese motivar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas hacia la luz. Dos cosas aquí, el Señor te ha sacado de las tinieblas a la luz, vivimos en la luz a pesar de las circunstancias, ¿no? Pero ¿por qué somos un pueblo adquirido? ¿Por qué pertenecemos a Dios? Para que proclamemos, ¿no es cierto? Para que anunciemos, dice el texto, ¿no? Los cristianos pertenecemos a Dios para un propósito. Y ese propósito es la redención humana, ¿no? Para el perdón de los pecados y la vida. Todo lo que implique ser cristiano no es para la gloria humana ni para cada uno de nosotros, sino que para la glorificación y la honra y respeto y reconocimiento para Dios, ¿no es cierto? Es para que anunciemos las virtudes, como dice el texto, de aquel que nos ha llamado, de aquel a quien pertenecemos, ¿no es cierto? Uno de los propósitos imperativos de los cristianos es proclamar el Evangelio, es declarar, es compartir abiertamente con los que nos rodean, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las obras salvadoras de Dios. ¿Y cuál es la obra salvadora de Dios? Lo que Dios ha hecho contigo, de dónde te ha rescatado, de dónde tú estabas y hoy día estás en el Señor. El cristiano, el creyente, no puede, hermanos, darse el lujo de ser un agente secreto del reino de Dios, ¿no es cierto? No podemos, debemos ser públicos, ¿no es verdad? La vida y el mensaje deben ser declarados y exhibidos ante el mundo, tu vida en Cristo. Y de esa manera te vas a animar, vamos a estar bien, vamos a sentirnos, nuestra autoestima va a estar bien en tiempos difíciles. Las virtudes y las obras que el Señor ha hecho de aquel que nos llamó, como dice el verso 10, ¿no? O el verso 9, ¿no? De aquel que los ha llamado. Significa, ¿no es cierto?, que son las virtudes, son la alabanza, la gloria que el Señor ha hecho con nosotros, es sus virtudes, ¿no? La obra de Dios es en los hombres es integral en todos los aspectos de la vida, es decir, Dios hace su obra completa en el hombre, ¿no? Por lo tanto, Él es digno de ser alabado y reconocido por quien es y por lo que hace. Y esa es y eso es lo que nosotros debemos declarar. Nosotros debemos estar bien, debemos estar arriba, ¿no es cierto? Porque el Señor quiere que nosotros proclamemos en medio de las tinieblas, en medio de la incertidumbre que estamos pasando en estos tiempos. Debemos entregar esa luz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que para la cual el Señor nos llamó y nos ha apartado, para poder compartir de ese amor del Señor con aquellos que realmente aún están en la oscuridad. Así que, hermanos y hermanas, Dios en estos días nos levanta el ánimo y la fuerza y las ganas, ¿verdad? Porque ustedes son una familia escogida, ¿no? Un sacerdocio al servicio del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios en este tiempo, entonces, de pandemia, de encierros, de distanciamiento social. Animémonos compartiendo con los que nos rodean las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó y nos ha llamado a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa, como dice este texto, Señor. Así que, hermanos, animémonos, tengamos una alta autoestima, porque somos un linaje escogido, como dice el texto, somos real sacerdocio, somos una nación santa, y nosotros, aquellos que tenemos fe, tú, yo, todos nosotros que tenemos fe en el Señor Jesucristo, lo creemos en su palabra, y creemos que pertenecemos a Él, y por eso proclamemos lo que Él ha hecho en este año y 4 meses con nosotros. A pesar de las dificultades que hemos tenido, Dios ha sido bueno, Dios ha estado con nosotros. Así que, hermanos, la reflexión de hoy día nos llama a animarnos, a estar bien, a pesar de las circunstancias. El Señor quiere que
que estemos fortalecidos en su palabra. Él nos ha revestido, ¿no es cierto? Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Y por eso en este tiempo podemos estar bien, porque somos su identidad. Somos su identidad. Y Dios es nuestro Señor y nuestro Rey. Y por Él hemos sido apartados. Oremos. Querido Padre amado, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Querido Señor, gracias por este año, este tiempo que ha pasado. Sabemos que a veces nos cansamos, que nuestra autoestima puede andar bajo, que a veces nos estresamos, que la incertidumbre nos agobia y a veces nos zarandea, Señor. Pero gracias porque tú has dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que por eso somos un pueblo que te pertenecemos, Señor. Y queremos darte gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en tu presencia por las razones que tú nos das aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces, que sabemos que podemos estar en tu presencia, que hemos sido llamados a la luz, a proclamar, a anunciar, a compartir las obras maravillosas que tú has hecho en cada una de las vidas de nosotros, desde que nos llamaste, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a esta luz admirable. Gracias, Señor, porque ahora nos consideras parte de tu pueblo, de tu gente, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque hemos recibido de tu misericordia, Señor, siempre. Ayúdanos, Padre, cada día a entender y a comprender que tu llamado es para poder alabarte, adorarte, Señor, honrarte y que el mundo te conozca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.